Del que se va a hablar muchísimo, un juicio mediático y tiene mucha tela por donde cortar. Vamos a iniciar desde hoy ya pues un seguimiento, un análisis de lo que vamos a estar viendo próximamente. Para eso me acompaña desde Mississippi, tengo a Ramón Humberto Colás, experto en temas de racismo, pudiéramos decir. ¿Qué tal, Colás? Buenas noches, ¿cómo está? Gracias, Félix, por invitarme. Al contrario, un placer el que esté con nosotros. Y aquí en el estudio saludamos también a Nelson Rodríguez Varela, abogado, para hablar desde el punto de vista legal de todo esto. Comienza la selección del jurado. ¿Cómo se selecciona el jurado en un caso como este del que tan sonado, ¿no? Todo el mundo ha hablado de este caso y todo el mundo, de una u otra forma, ya tiene una opinión hecha al respecto. ¿Cómo se elige un jurado? Y es algo bien difícil escoger un jurado en un caso que tiene este tipo de perfil. El juez se tiene que asegurar que se escojan personas que puedan darle un juicio justo a Zimmerman. Los derechos de Zimmerman a un juicio justo son los derechos más importantes en este momento, son los derechos constitucionales a proteger. El jurado que se escoja tiene que ser un jurado que esté dispuesto no a ignorar todo lo que ha escuchado acerca del caso. Muchas personas han formado opiniones al respecto, pero esas opiniones y lo que han escuchado del caso no puede ser utilizado para rendir un veredicto. Los miembros del jurado tienen que poder escuchar la evidencia que se va a presentar durante el transcurso del juicio y tienen que basar su veredicto en esa evidencia, las instrucciones que el juez le proponga y más nada que eso. Es un poco difícil porque esto es un caso que ha polarizado a muchas personas y va a ser el trabajo del juez en este caso seleccionar o permitir solamente personas que cumplan con esos requisitos tan importantes, que estén dispuestos a rendir un juicio justo no solamente para la defensa, sino para la fiscalía también. Es un gran reto. Vamos ahora, Colás, este es un caso racial, de odio racial, tiene un perfil racial. Por ejemplo, si este joven no hubiese sido afroamericano, no hubiese sido negro, Zimmerman lo hubiera atacado. Y hay también quien se pregunta, todo lo contrario, si hubiese sido blanco, si a Zimmerman lo hubiesen arrestado esa misma noche. Bueno, es una pregunta muy difícil de responder porque, en primer lugar, hay que tener en cuenta que si realmente el señor Zimmerman tenía un odio racial, porque generalmente, y yo vivo en un estado donde hay un 47% de población afroestadounidense y un 53% de población blanca, y donde históricamente se han polarizado las posiciones con relación a un grupo y otro, y los hispanos son apenas un 1%. Y realmente es muy difícil decir si esta persona actuó de la manera porque estaba en presencia de un negro. Y eso es una cosa muy importante cuando se analiza cualquier tipo de crimen entre un negro hacia un blanco o si un blanco hacia un negro. Porque lo que por lo general tienden las personas a interpretar es de que cuando el blanco mata a un negro es porque había un crimen de odio, o cuando el negro mata a un blanco es por las mismas razones. Yo creo que esto es muy difícil de distinguir. Y aquí en Mississippi, por ejemplo, se han dado casos, hace 2 años, un joven blanco asesinó con su carro a un negro y sí se declaró que era por un crimen de odio, pero la tendencia hoy a interpretar un hecho de esta naturaleza no tiene que ser necesariamente un crimen de odio, porque ahí viene entonces lo que se llama la predisposición hacia el otro. Es decir, a la hora de ver a una persona negra me siento amenazado y actúo de la misma manera que un negro puede decir me siento amenazado cuando veo un blanco. Yo creo que en este caso lo que ha influido mucho en crear ese estado de opinión y esa polarización a la que usted se refiere está en los medios y también en los grupos de derechos civiles que a veces cazan, una palabra muy cubana, cazan o están detrás de hechos similares para tratar de enaltecer ciertas rencillas, vamos a llamarle así, que vienen desde atrás. Es decir, se vina mucho a lo que pasó antes para tratar de convocar ciertas pasiones que aún se mantienen dormidas para tratar de alguna manera, revivir una tensión racial en Estados Unidos que a mi modo de ver existe, pero no al nivel en el que se quiere interpretar muchas veces por los medios y en la medida que también se... Un punto muy interesante, Colás. Nelson, ¿qué piensas? Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso que acaba de declarar el señor Colás. No lo conozco, pero pienso que su análisis es bastante acertado. Esto es un caso que lo ha polarizado las personas y ciertos grupos han polarizado este caso. Pero es tan importante saber, determinar no solamente de qué se trata este caso, sino de qué no se trata. Esto no se trata de que Trayvon Martin era un gran muchachito y
una persona muy pacífica. No se trata de que este señor Zimmerman sea un policía frustrado. Esto se trata de quién puede probar la fiscalía fue el primer agresor. Claro. Esto se trata de evidencia y pruebas que en este momento la fiscalía, me parece que por haberse precipitado a presentar estos cargos, no tienen la evidencia que es importante para poder encontrar que Zimmerman fue la persona que le provocó la muerte a Trayvon Martin y no fue en un acto de defensa propia. Y eso es demasiado importante para estresarlo, porque las pruebas que tienen que presentar los fiscales en este caso podrían estar bastante difíciles de demostrar. Yo creo que en este caso lo más importante es demostrar quién fue el primer agresor. Si la defensa de Zimmerman es una defensa avalada por las pruebas, en este caso lo encontrarán inocente. Nadie tiene que probar que lo hizo por un problema racial, nadie tiene que demostrar que él hizo eso con ningún tipo de alevosía en contra de la raza negra. De eso se han ocupado los familiares y el resto de las personas que siguen el caso este muy de cerca. Lo que Colás, ya tengo que irme. Usted hablaba de la prensa, hablaba de los grupos civiles. Yo quería preguntarle algo. Vive en Mississippi. ¿Usted en el año 2013 es víctima del racismo? Mis mejores amigos aquí en Mississippi son blancos y negros. Yo estoy casado con una mujer eslava. Y entonces en Mississippi la gente me decía, tú eres loco, allí te pueden pasar muchísimas cosas. No, realmente no es así. Es que todavía en Estados Unidos hay una visión equivocada sobre lo que está pasando en materia de relaciones raciales. Esto es una sociedad muy dinámica, y el hecho de que se firmara la Ley de Derechos Civiles en el año 1967 no dijo o no indicó que se acabara la discriminación racial o la forma en que pensaba un grupo de personas con relación a otro. Eso se puede mantener, pero Estados Unidos es un país de leyes. Estamos en presencia de un abogado y las leyes se respetan. Hay personas que pueden tener acciones racistas, pero no las someten, no las llevan a práctica porque saben que está precisamente la justicia, la ley para ampararlo. Y en Estados Unidos, en Mississippi, hay grupos que se dedican a monitorear frecuentemente todo lo que ocurre en materia de derechos civiles y en materia de relaciones raciales. Yo no me he sentido discriminado. Qué bien. Esa es la respuesta que quería, Colás. Le agradezco muchísimo la participación en el programa. Tengo que irme, lamentablemente, pero vamos a hacer algo. Para otros próximos segmentos vamos a retomar pues, la comunicación con usted allá desde Mississippi, y también contaremos con Nelson para darle seguimiento a todo este juicio, cómo se va desarrollando. Muchísimas gracias a los dos. Humberto Colás desde Mississippi, Nelson Rodríguez Varela aquí en los estudios. Hacemos una pausa. Al regreso vamos a hablar del autor de la masacre ocurrida, eso fue el viernes pasado, Santa Mónica, California. Se dice que pudo ser un enfermo mental. Hacemos el análisis.